Hola a todos, en este video vamos a ver sobre la asociación de condensadores mixtos. En los anteriores vimos en paralelo y en serie. Ahora vamos a ver los mixtos, que no son más que la unión de paralelos y mixtos. Por ejemplo, aquí tenemos 6 condensadores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 condensadores que están en paralelo y en serie. Como ven, Aquí tenemos dos, el 3 y el 4 están en paralelo, el 6 y el 1 también están en paralelo, y el 5 y el 2 también están en paralelo, ¿no es cierto? Y también nos damos cuenta que el 2 y el 1 están en serie, al igual que el 5 y el 6. Fíjense, esto se lo puede también poner así. ¿Qué pasa si el 2 y el 5 lo volvemos 1? Como son paralelos, los juntamos. Claro, sacamos la capacidad total y nos va a dar esto. La capacidad total del 2 y el 5. Lo mismo con el 3 y el 4 y el 5, el 6 y el 1. Como ven, aquí está. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar un condensador en serie, simplemente, ¿no es cierto? Bien. Teniendo esta idea, vamos a resolver un ejercicio. Bueno, en el ejercicio nos dice calcular la capacidad total y en cada uno de los condensadores el voltaje y las cargas. Si la capacidad 1 es 2 microfaradios, capacidad 2, 3 microfaradios, capacidad 3, 4 microfaradios y la capacidad 4, 5 microfaradios. Con una diferencia del potencial de 1000 voltios. O sea, el potencial total va a valer 1000 voltios. ¿Ok? 1000 voltios. Vamos a ver que aquí tenemos el dibujo, donde aquí está la capacidad 1, la 2, la 3 y la 4. Como ven, aquí tenemos la 3 y la 2 que son paralelas. Es decir, si resolvemos estas dos, vamos a tener una figura más o menos así. Ok, aquí estaría la 1. Aquí estaría la 4. Y aquí estaría el resultado de la 3 y la 2 que le vamos a llamar capacidad A. ¿No? Esto va a ser igual a esto. Aquí vamos a resolver la 2 y la 3. Bueno, eso es lo que vamos a hacer primero. Si nos damos cuenta son paralelas, entonces ya sabemos la fórmula de paralelo, cuando son paralelos, la capacidad total, o en este caso la capacidad A, porque a esto le vamos a llamar, vamos a ponerlo aquí una flecha, capacidad A. Bien, la capacidad A va a ser igual a la suma de las capacidades, o sea, de la 2 y la 3. ¿Cuánto mide la capacidad 2? Aquí nos dice 3 microfaradios, o sea, podemos convertirlo a faradio o podemos dejarlo ahí. Nosotros lo vamos a dejar ahí nomás. Al final el resultado vamos a convertirlo a faradios. 3 microfaradios más la capacidad 3, que mide 4 microfaradios. Ok, ya tenemos las dos capacidades, simplemente nos queda sumar. La capacidad A nos da igual a 7 microfaradios. Bien, o que es lo mismo, 7 por 10 a la menos 6. Cuando convertimos a faradios simplemente se le aumenta el menos 6. Cuando estamos hablando de microfaradios a faradios, 7 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Listo? Ahora ya tenemos la capacidad A. Entonces, como si esto es la capacidad A, entonces ya tenemos tres condensadores en serie. La capacidad A, la capacidad 4 y la 1. Ellos están en serie, como ven, los une esta línea. Entonces, aquí tenemos las fórmulas de en serie. Cuando se trata de condensadores en serie, estas son las tres fórmulas. Si nos damos cuenta,
tenemos la capacidad, tenemos las 5 capacidades que nos dan en el dato, perdón, las 4 capacidades. Nosotros hallamos ya la capacidad A, las 4 capacidades las tenemos. Entonces podemos hallar la capacidad total tranquilamente. Tenemos que la capacidad total va a ser igual, ojo, no va a ser a la capacidad 1, capacidad 2 y capacidad 3, porque estamos hablando en este dibujo de la 4, de la A y de la 1. Entonces sería 1, aquí es 1, ¿no es cierto? 1 sobre capacidad total es igual a 1 sobre la capacidad 1, que sería 2 microfaradios, lo vamos a dejar en microfaradios por ahora, ya que todos están en microfaradios. ¿Ok? Más 1 sobre la capacidad, en este caso la capacidad A, estamos hablando de la 1, de la A y de la 4. Bien, entonces la capacidad A, ya tenemos el valor que es 7 microfaradios. Más 1 sobre la capacidad 4, que es 5 microfaradios, ¿ok? Ya está, ya tenemos todos los datos y es hora de resolver. Capacidad total va a ser igual, esto sacamos el MCM, o lo que es lo mismo, multiplicamos los de abajo, 2 por 7 es 14, por 5 nos da 70. 70 microfaradios. Ahora 70 entre 2 es 35, por 1 nos da el 35. Más 70 entre 7 es 10, por 1, 10. 70 entre 5 es 14, por 1, 14. Bien, listo, ahí están. Entonces 1 sobre la capacidad total va a ser igual a 35 más 10 más 14, que nos da 59. Sobre 70 microfaradios. Bien, recordemos que habíamos dicho en el ejercicio de condensadores en serie que se pueden volcar, ¿no es cierto? Uno y la capacidad total se pueden volcar siempre y cuando los otros dos que están en el otro miembro también se vuelquen. O sea, capacidad total nos va a quedar 70 microfaradios sobre 59. Y esto nos va a quedar, si lo resolvemos en nuestra calculadora, 1.186 nos va a quedar. O sea, ahí está. 1.186 microfaradios. ¿Qué pasa si lo convertimos a faradio? Simplemente lo aumentamos por 10 a la menos 6. Faradios. Listo, ya tenemos el valor de la capacidad total, ya hallamos un valor. Vamos ahora a la carga. Vamos a recordar la fórmula: capacidad total es igual a la carga sobre el potencial. Esta fórmula primordial, ¿no?, de capacidad. Entonces despejamos. La carga nos va a quedar a la capacidad total por el potencial. Entonces, tenemos que la capacidad ¿cuánto vale? 1.186.
1.186 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no? En el sistema internacional estamos hablando. A ver si me sale el 8. Ahí está, 1.186 por 10 a la menos 6. Bueno, ya sabemos que es faradio, vamos a multiplicarlo por el potencial total que lo tenemos. En el ejercicio nos los da, que es 1000 voltios. Y esto nos va a quedar 1.186 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? Faradios por voltios nos da coulomb. Entonces, esta es la carga total. Ahora recordemos que la carga total es igual a la carga 1, igual a la carga 2, igual a la carga 3. Es decir, que la carga 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo, por supuesto, ¿no es cierto? La carga 2 va a ser lo mismo. Y la carga 3, por supuesto que va a ser lo mismo. ¿No es cierto? Entonces ya hallamos las tres cargas. Y la carga total, también hallamos la capacidad total. Nos faltaría el voltaje o lo que es el potencial de cada uno de los condensadores. Vamos a borrar esto. Bien, ahora vamos a hallar el potencial. ¿Ok? Tenemos que el potencial 1 va a ser igual, recordando la fórmula, ¿no? Capacidad igual a carga sobre potencial, ¿no es cierto? Recordando esta fórmula se despeja potencial y nos queda potencial igual a carga sobre la capacidad, ¿ok? Esta es la fórmula que nos va a quedar. Entonces vamos a hallar el potencial de cada uno. Vamos a hallar el potencial de 1, que va a ser igual a la carga 1 sobre la capacidad 1. Entonces, reemplazando esto nos queda la carga 1 que vale 1.86 por 10 a la menos 3 coulomb dividido entre la capacidad 1. ¿Cuánto es la capacidad 1? Aquí nos da el ejercicio, nos dice 2 microfaradios, es decir, 2 por 10 a la menos 6, ¿no es cierto? 2 por 10 a la menos 6 faradios. Resuelto esto en la calculadora nos queda el resultado de 593 voltios. Bien, el voltaje 1 entonces es 593 voltios. Listo, ya tenemos hallado el 1. Ahora vamos con el siguiente que sería aquí si nos damos cuenta dice en el dibujo tenemos los tres condensadores, el 1, el A y el 4. Entonces, obviamente, tenemos que hallar el potencial del 1, de A y de 4. Entonces vamos a hallar el potencial de A. Que va a ser igual a la carga. Obviamente la carga es la misma, entonces podemos poner 1.86. Perdón. Aquí es 186, ¿no? Aquí igual voy a corregir. 1.186 por 10 a la menos 3 coulomb. Ya está. Entonces, y abajo nos queda la capacidad A. La capacidad A, ¿cuánto era su valor? Dijimos que era 7 por 10. Si vuelven a revisar, 7 por 10 a la menos 6 es su valor de la carga, de la capacidad A. Faradio. Entonces, esto nos va a quedar resuelto en la calculadora. Resultado de 169.42 voltios
Listo, ya está. 169.42 voltios. Listo, ya tenemos A. Ahora nos falta del condensador 4. Entonces, potencial del condensador 4 es la carga que va a seguir siendo la misma. 1.186 por 10 a la menos 3 Coulomb dividido entre la capacidad 4. ¿Cuánto es la capacidad 4? 5 microfaradios, es decir, 5 por 10 a la menos 6 faradios, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces, esto nos va a dar un resultado de 237,2 voltios. Bien, ya tenemos los tres potenciales, vamos a anotarlos aquí en nuestros resultados. Potencial 1. ¿Cuánto vale el potencial 1? 593 voltios. El potencial 2, ¿cuánto vale? Nos dice 169.42 voltios. Ahí está, voltio, vamos a ponerlo en minúscula. Y el 3 nos dice 237 voltios. Aquí vamos a ponerlo en minúscula. Ya está. Ya tenemos todos los datos que nos piden. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Y nos vemos en otro.